Nadia, yo no sé cómo lo ves tú. ¿Tú crees que es necesario? ¿Crees que es necesario? ¿Cómo lo estáis viendo en el SUB? ¿Cómo lo estáis viendo en el Sindicato Unificado? Buenos días. Pues, a ver, en primer lugar también me gustaría, aunque ya se ha dicho, dar nuestro más profundo y sincero pésame al compañero fallecido esta mañana, cuando tranquilamente iba a su casa después de finalizar el servicio. Precisamente él trabajaba en el grupo Gotham, dedicado por las noches a combatir el crimen contra los delitos contra el patrimonio, con tan mala suerte, si se puede decir así, porque que alguien te venga en sentido contrario no es suerte en realidad. Con alta probabilidad iba a pasar esto, de encontrarse a estos tres personajes que acababan de atracar una farmacia, que además eran de Europa del Este y que además iban encapuchados en el interior del vehículo en el momento en que ocurrió. Por un lado, decir esto, si me permites también hacer hincapié para ver, no es del modelo policial, pero sí de la situación que vivimos en la Policía Nacional y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este compañero es subinspector, entró hace bastantes años en la Policía Nacional, por lo cual, por desgracia, a día de hoy no tiene reconocida la profesión de riesgo ni derecho hubiese tenido a una jubilación digna, como sí que tienen ahora, al parecer ser, los propios policías nacionales que ingresaron a posteriori, los más pepinillos, como decías tú, que entraron desde el 2011 hacia aquí, hasta esta época, y tampoco tenía reconocida ese subinspector la equiparación salarial con respecto a policías locales y autonómicas. Dicho esto es un resumen no de cómo es el modelo policial, pero sí de cómo es el día a día de la realidad que nos toca vivir y en la que trabajamos los policías nacionales. Resume bastante bien nuestra realidad. En relación a lo que decía el compañero de los policías de Canarias, sí, aparentemente es una situación en la que el desenlace fue bueno para lo que podía haber ocurrido, efectivamente. Afortunadamente en el aeropuerto hay cámaras, rápidamente se aseguraron su señoría y demás para ir a ver las cámaras en el aeropuerto, pero la realidad es que en las intervenciones en la cama no tenemos cámaras. Nos dan taser que vienen asociadas a unas cámaras totalmente insuficientes, pero esas cámaras que van con el taser se pueden utilizar de forma individual y como no hay una instrucción, un papelito que dice que se pueden usar, lo que hace es que si en una comisaría, y esto es un caso verídico, dan 20 taser con sus cámaras, 20 cámaras, si solamente funcionan 3 taser, en las 17 cámaras están en un cajón con sus baterías, perdiendo su funcionalidad y almacenando polvo, cuando realmente habría compañeros que podrían estar usándolas y esto daría protección jurídica a estos compañeros si pasa cualquier cosa, una intervención en la calle, para luego servir de prueba en un juicio y para que no haya gente que graba a los policías, lo distorsiona, corta las grabaciones e incluso las usa en su contra. Dicho lo cual, también decir que nos faltan medios, por supuesto, nos faltan efectivos, nos falta infraestructura, los malos siempre van por delante. De hecho, la persecución de los 3 delincuentes, el vehículo que utilizaba era de gran cilindrada. Como bien decía el compañero, si yo echo un pulso con una persona, no puedo usar la misma fuerza para ganar a esa persona, tenemos que usar una fuerza superior. Entonces, para que la policía, los buenos, echemos un pulso y ganemos a la delincuencia, ya que es nuestro trabajo detenerles y pasarles a disposición judicial, tenemos que usar unos medios más potentes que ellos, no iguales, mucho más potentes. Y nosotros tenemos unos medios infinitamente inferiores, tanto en medios como en número de profesionales, como en prácticamente absolutamente todo, y además vamos a peor. Si me permite, como tenía el tiempo tasado, he realizado un pequeño speech, que yo creo que me da tiempo, dicho esto. Lo voy a leer. En los últimos años la Policía Nacional ha sufrido un deterioro progresivo en sus capacidades operativas como consecuencia directa de la insuficiencia crónica de medios personales y materiales, agravada por decisiones políticas que han derivado competencias o intentan derivar competencias estratégicas como inmigración, fronteras, trata de seres humanos o incluso terrorismo a cuerpos autonómicos, especialmente a los Mossos, y estas cesiones, carentes de un control efectivo, no solamente descapitalizan operativamente al Estado, sino que generan un déficit real de la seguridad en el conjunto del país y una fractura en la cooperación internacional, que es competencia también de Policía Nacional, dicho sea de paso, debilitando la posición de España en organismos multilaterales como puedan ser Europol, Interpol e incluso Frontex.
A ello se suma el hecho de que miles de vacantes no están cubiertas. Se mantienen plantillas envejecidas con un catálogo de puestos de trabajo que no se actualiza de forma integral desde el año 2007 para adaptarse a la nueva realidad delincuencial y demográfica. Y además se trabaja en infraestructuras obsoletas con equipos de protección, vehículos y tecnologías desfasadas en un entorno criminal cada vez más digitalizado, transnacional y violento. Pese a no solo no reforzarse, como bien decía el compañero, el principio de autoridad, que es lo que reiteradamente pedimos mediante la legislación e incluso mediante el apoyo de medios de prensa, social y sobre todo político, sino que además ese principio de autoridad vemos que lo que tratan es de diluirlo, como se ve con la nueva propuesta que trataban de hacer de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, en la que prácticamente se despenaliza ni a nivel de infracción y mucho más a nivel penal. Nuestra propuesta, bueno, no tratamos de hacer una propuesta de un modelo radicalmente nuevo de Policía Nacional, o de fuerzas y cuerpos de seguridad en general, sino que simplemente el que hay, mejorarlo. Por eso, desde el Sindicato Unificado de Policía, proponemos un plan de refuerzo integral para la Policía Nacional o para las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, con un compromiso político y presupuestario plurianual, que contemple la cobertura total de las vacantes existentes y la creación de nuevas plazas, especialmente en unidades de frontera, extranjería, lucha contra trata y terrorismo, aunque también, por supuesto, en seguridad ciudadana como primera línea de lucha de delincuencia en las calles. La modernización urgente del parque móvil tecnológico y de comunicaciones, con especial atención a las herramientas de ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos. Especial protección a las bases de datos de policías nacionales que, como se han visto hackeadas y hemos sufrido que nuestros datos personales, inclusive el de nuestras viviendas, teléfonos y demás, caigan en manos de crimen organizado. La renovación de las infraestructuras en las principales comisarías de territorio nacional, algunas de las cuales tienen más de medio siglo de antigüedad, incluso no había policías mujeres cuando se crearon, y, por ejemplo, los vestuarios femeninos están hechos entre biombos, en pasillos, con unas condiciones que son de todo menos dignas. Y sin tener en cuenta también tan de moda que está el cambio climático y el ahorro energético, que los compañeros tienen ventanas rotas, por mucho que intenten poner el aire acondicionado, donde lo hay, no consiguen tener el clima adecuado para trabajar. Vamos, en resumen, que contraviene toda normativa de prevención de riesgos laborales y quizás si no fuéramos un organismo público, en una empresa privada estarían cerradas más de la mitad de las comisarías. Bueno, Nadia, te voy a interrumpir.